Hola, muy buenas tardes a todos, me presento nuevamente, soy Armando. El video de hoy, la clase pasada, voy a intentar de recordar un poco de lo que vimos, fue los vectores. Vimos qué es un vector, vimos cómo se representan, vimos la dimensión de un vector y algunas cositas más por ahí. Vimos la diferencia de un vector columna a un vector renglón, que básicamente es cómo se escribe. Ese es el vector renglón y ese es el vector columna, ¿no? Pero bueno, muy importante, como siempre los digo, vean los videos anteriores para entender bien los temas que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver hoy es matrices. Vamos a empezar con una breve explicación de lo que es una matriz. Una matriz A de m por n es un arreglo rectangular de n números dispuestos en m renglones y n columnas. Es decir, ¿como de qué? Bueno, a lo mejor ya no se dicen tan qué, porque esto ya lo fui introduciendo un poco en los videos anteriores, en los videos de la primera unidad. Pero bueno, recordemos, recordemos que m y n, m es el número de renglones que hay y n es el número de columnas que tenemos. Aquí, si notan, el número, el subíndice, el primer subíndice de este componente A11 llega hasta m, hasta acá abajo. Va a 1, luego va a 2, luego va a 3, luego va a 4, luego va a 5, luego va a i, y es un número cualquiera, y así hasta continuar hasta m, ¿vale? Por eso dice que tiene m renglones, ¿vale? Ahora, nos dice que también tiene n columnas, y si notamos, vamos a tomar ese, pero lo vamos a tomar así, el segundo término de este componente va aumentando igualmente, primero está en 1, luego está en 2, y luego diría en 3, luego en 4 y así, ¿no? Hasta que tenemos A1J, que sería la columna J, y así continúa hasta la columna N, A1N, ¿vale? Aquí me gustaría que vieran que cuando hablamos de matrices, el primer subíndice nos representa el número de renglones en el que estamos, y el segundo término representa el número de columnas, ¿vale? Por ejemplo, aquí, el A22 sería el término que está en el renglón 2, en la columna 2. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿no? A y 1, A y 2. Es el término que está en el renglón I en la segunda columna, ¿vale? El término A y N, bueno, pues sería el término que está en el renglón I en la columna N. Bueno, ya lo vamos a ir viendo, de todos modos, en este video. Pero bueno, continuamos. Al menos que se establezca lo contrario, se supone siempre que los números de una matriz o un vector son reales. Siempre vamos a suponer que son números reales, al menos que nos indique que vamos a trabajar con una matriz compleja, ¿vale? La matriz compleja simplemente va a cambiar un poco de lo que se explica aquí, una breve variación. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a empezar con que un renglón I es igual a un vector renglón. No creo que no hay ninguna duda. De hecho, aquí dice que es un arreglo rectangular de m por n números dispuestos en m renglones y n columnas. Bueno, pues el renglón m es un vector. ¿Un vector de qué tipo? Pues un vector renglón o un vector fila, como quieran verlo. Si recordamos los vectores renglones, que ya lo vimos en el video pasado, pues se representan en horizontal, y es precisamente lo que tenemos aquí, ¿no? Si simplemente encasillamos esto, pues tenemos un vector renglón M. Pero bueno, entonces en este caso está hablando de renglón I. ¿Cuál sería el renglón I? El renglón I, y que el renglón I sería ¿no? O la fila I, como quieran llamarlo. Y esta fila, o ese renglón, es igual a un vector columna. Digo, un vector fila, perdón, un vector fila. Estoy mal ahí. O un vector renglón. Entonces, vamos a comprobar si es cierto. Pues nos dice que el vector renglón o el renglón I, su primer componente sería A y 1. ¿Vemos que sí? A y 1. Y así, ¿no? A y 2, y 2, y hay 3, y así, y así, y así, hasta terminar con A y N, ¿vale? Entonces simplemente los que están de manera horizontal, si los encasillamos y dibujamos algo aquí, un círculo o algo, damos cuenta que es un vector renglón, ¿vale? Y ahora vamos a ver que la columna J es igual a un vector columna. ¿Cuál es la columna J? Pues la columna J es esta, ¿no? Si dibujamos algo aquí que encasille esto, pues vemos que es un vector columna, y ya sabemos que es un vector columna. Entonces vemos sus componentes, que lo mismo que les explicaba, que el primer término
del componente A, bueno, de la chiquita, de llamarlo, su primer término indica, su primer índice, perdón, indica el renglón, y el segundo indica la columna. Entonces, como aquí estamos hablando de la columna J, este no varía, porque estamos en la misma columna. Aquí el que no varía es el I, porque estamos en la misma fila, ¿vale? Importante indicar que una matriz siempre se representa con una mayúscula. Si regresamos aquí, sus componentes, el A1, A1, 2, sus componentes se representan con una minúscula, ¿vale? Pero la matriz como tal, o sea, cuando ya se pone entre estos corchetes, se representa con una letra mayúscula, ¿vale? La misma letra que vamos a poner aquí va a ser la misma letra que de los componentes, pero en minúscula, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la matriz en general, ocupamos la mayúscula. Cuando hablamos de sus componentes, ocupamos la misma letra, pero en minúsculas, ¿vale? Para que hacer esa distinción. Componentes en minúscula, matriz en mayúscula. Entonces, continuando con esto, lo mismo que yo estaba diciendo, los componentes de la matriz se representan como A y J. Aquí estamos hablando del componente que está en el renglón I, o fila I, columna J. ¿Cuál sería? Tenemos este aquí, y esto sería este. A y J. Renglón I, columna J. ¿Vale? Entonces, primero que nada vamos a hablar de las matrices cuadradas y ustedes dirán que es una matriz cuadrada, pues simplemente es una matriz de tamaño n por n, es decir, misma cantidad de renglones como de columnas, ¿vale? Entonces, cuando una matriz tiene 3 renglones, como este caso que está aquí, 3 renglones, 3 filas y 3 columnas, es una matriz cuadrada. Si ustedes lo ven, pues sí se parece un cuadradito, ¿no? Recuerden que los cuadrados, pues tienen, lo que los distingue de otras figuras, pues es que tiene todos sus lados iguales, ¿vale? Entonces aquí es prácticamente lo mismo. De ahí viene el nombre, que tiene la misma cantidad aquí, esto que estoy señalando en azul, que es la misma cantidad que acá. Esto que estoy señalando en azul. ¿Vale? Igual, esta es una matriz de 2 por 2, 2 renglones, 1, 2, bueno, este, y 2 columnas, este y este. Y esta es una matriz de 4 por 4, 4 renglones, 4 columnas. Vale. Y ahora la matriz 0, pues es simplemente igual que el vector 0, pues donde una matriz, si el vector 0 era donde todos sus componentes eran 0, pues lo mismo para una matriz. Una matriz 0 es donde todos sus componentes son 0. ¿Vale? Creo que no hay mayor duda con esa parte. Bueno, hoy vamos a poner un breve ejemplo. Esto lo copié del libro de Grossman. Y pues aquí nos dicen que identifiquemos qué tipo de matrices, qué tamaño tiene cada matriz de aquí. Vemos que aquí tenemos 2 filas y 2 columnas. Entonces es una matriz de 2 por 2 que es cuadrada, ¿vale? ¿Cuántas filas tenemos aquí? 3. 1, 2, 3 y tenemos 2 columnas. Entonces es una matriz de 3 por 2. Aquí tenemos 2 renglones, 2 filas y tenemos 3 columnas. Entonces es una matriz de 2 por 3. Aquí esta es cuadrada porque tiene 3 renglones como 3 columnas. Entonces es una matriz cuadrada de 3 por 3. Y esta es una matriz 0. De tamaño 2 por 4. 2 renglones, 4 columnas. Bueno, ahora vamos a ver cómo localizar los componentes de una matriz. De hecho ya lo expliqué, pero bueno, no es mejor verlo con un ejemplo. Si nos ponen esta matriz en donde se encuentran los componentes A1, 2, A3, 1 y A2, 2. ¿Qué hacemos para encontrar el componente A1, 2? Lo voy a escribir aquí abajo. Como dije, el primer término nos habla de qué columna, qué fila está situada. Y el segundo término nos habla de qué columna está situado nuestro componente, ¿vale? Entonces, nuestra matriz es A y los componentes pues se representa aquí estamos hablando de un componente porque nos está hablando de una letra minúscula, ¿vale? Entonces nos dice el componente A1, 2. Entonces vamos a situarnos en la primera columna, en la primera fila, el primer renglón, y en la segunda columna. ¿Cuál es la segunda columna? Esta. Entonces, ¿cuál es el término que está situado entre la primera fila y la segunda columna? Pues el 6. Entonces, creo que no hay mayor problema con eso. El término A1, 2 es 6. Ahora, el término 3, 1, A3, 1. Lo voy a poner aquí. A3, 1.
el término A31 sería igual al componente que está en el tercer renglón, primer columna. ¿Cuál es el tercer renglón? Es este. Tercer renglón. ¿Cuál es la primera columna? Pues este. Entonces creo que no hay ningún problema con esa parte. ¿Cuál sería? 7. Y ahora para el término A22, pues buscamos la segunda fila y el segundo renglón. El término A22 sería el menos 3. Ok, voy a copiar este de aquí porque... Okay, menos 3. ¿Vale? Como tarea o para que vayan agarrando práctica, se les queda encontrar estos mismos componentes, pero en la matriz de 3×3, en esta, ¿vale? Simplemente es para que vayan practicando. Quieren obtener el término A12, el término A31, el término A22, pero de la matriz cuadrada de acá, ¿vale? Ahora vamos a ver la igualdad de matrices. Simplemente son dos características que se tienen que cumplir para que digamos que una matriz, que las matrices son iguales, ¿vale? Aquí nos dice que dos matrices A igual a y J y B igual a B y J son iguales si son del mismo tamaño y todos los componentes correspondientes son iguales, ¿vale? Aquí vamos a ver con un ejercicio. Nos piden saber distinguir cuáles son iguales. Aquí de inmediato podemos descartar una. Esta, ¿por qué? Porque estas dos no cumplen la primera propiedad. ¿Son del mismo tamaño? No. Esta tiene de tamaño 2×2, es cuadrada, pero esta tiene el tamaño de 2×3, tiene 2 renglones y 3 columnas. Entonces estas, a pesar de que sus términos este y este coincidan con esta parte de acá, no son iguales, no tienen el mismo tamaño, ¿vale? Entonces esta, tache, esta se descarta automáticamente. Ahora nos dice, los componentes correspondientes son iguales. Entonces este componente, cuando habla de los componentes son iguales, nos habla del componente, por ejemplo, este sería el componente A11 y tendría que coincidir con el componente A11 de la otra matriz. El componente A11 es menos 2 en este caso, y el componente A11 aquí es 0, no coinciden, entonces no, desde ahí no es igual. Lo mismo para acá, ese sería el componente A12, ¿vale? Perdón, A21, sí, porque es segundo renglón, primera columna, A21. Y el componente A21 de esa columna, sí son iguales, estos sí coinciden. Ahora vamos con el término A12, ahora sí, C0, y el componente A12 de esta matriz es menos 2, entonces aquí sí no coinciden, ¿vale? Entonces, aquí también tache. Simplemente con que la posición no coincide, o sea, el número de la posición no coincidan, ya de ahí descartamos. Este no coincide con este, ni este coincide con este. Estos dos sí coinciden, pero como estos no coinciden, desde ahí tache, se descarta. Ahora vamos a ver si estas son iguales. La respuesta, aunque hay que hacer la operación, pero creo que no es muy difícil de ver, es sí. ¿Tiene el mismo tamaño? Efectivamente, tiene el mismo tamaño. Tienen 2 renglones, 3 columnas, entonces de 2×3, y lo mismo, tiene 2 renglones, 3 columnas, es una matriz de 2×3, mismo tamaño. Esa condición la cumple. Ahora, ¿sus componentes valen lo mismo? 4 es igual a 1 más 3, obviamente sí. Si sumamos 1 más 3 nos va a dar 4, ¿vale? ¿Este término es lo mismo que este? Sí, 1. El componente A13, ya es igual al componente A13 de la otra matriz, ¿sí? 2 más 5, 2 más 3 es igual a 5. Aquí está. Y lo mismo, ¿no? 2, menos 3 y 0. Entonces estas dos matrices en efectivo son iguales. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado. El próximo video ya vamos a ver operaciones con matrices. Vamos a ver la suma y la resta y la multiplicación, ¿vale? Entonces, no me queda más que agradecerles y hasta luego.